Gracias le damos al Señor por los hermanos que nos ven por Facebook. Y bueno, y le mandamos un saludo y un abrazo fraternal en el nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. En el versículo 13, 24. Y ahí el apóstol habla sobre cómo fue la venida del Señor, cómo Dios envió a su Hijo para que todos los hombres puedan ser salvos. Porque hay una vida eterna y hay una muerte eterna. La muerte eterna yo siempre la comparo, vio esos días de calor terrible. Vio ese calor que usted no sabe dónde meterse. Se mete bajo los árboles y hace calor. Se mete, no sé, donde se meta ese calor. Y eso multiplíquelo ahora por 7. Bueno, es algo así. La condenación eterna. Es un sufrimiento terrible para la humanidad. Pero Dios no quiere que el hombre perezca, que el hombre sufra, que el hombre vaya a la condenación. Por eso envió a su Hijo para que por medio de su Hijo todas las personas puedan alcanzar la salvación. Es decir, ahora viene el otoño, ¿vio? Para mí el mejor mes del año es la primavera, porque ahí es como que la vida se renueva. No hace calor, no hace frío, usted puede salir. Y bueno, eso es lo que el Señor Jesucristo representa. Él representa la primavera, ¿no? Un nuevo comienzo, las plantas florecen, los pájaros dan pichones, la naturaleza se manifiesta en su esplendor. Y bueno, y así es con Jesús. Cuando la gente recibe a Jesucristo es como que tiene un nuevo comienzo, una primavera. Entonces acá habla sobre eso. Y entonces Pablo dice en el versículo 13-23, dice, de la descendencia de este, ¿no? Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. Dios levantó a Jesús, dice. Dios levantó a Jesús por Salvador. Por Salvador a Israel, dice. No dice a todo el mundo acá, bien. Porque Dios era Dios de los judíos. Y primero quería salvar a los israelitas, pero los israelitas no lo recibieron, sino que lo despreciaron, no creyeron en él. Entonces ahora Dios, para provocarlo a celo a ellos, ahora Él salva a los gentiles, a todas las naciones del mundo. Pero el propósito de Dios era salvar a los israelitas y por medio de los israelitas todos íbamos a ser salvos. Pero bueno, dice, y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús como por Salvador a Israel, dice. Y antes de su venida, predicó Juan el bautismo. Predicó Juan el Bautista, ¿no? El bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. El bautismo del agua es un bautismo que se practicaba antes, que era un bautismo de arrepentimiento, es decir, que la gente iba donde estaba Juan y Juan los bautizaba. Y entonces eso era un símbolo, que los pecados que ellos habían cometido en la carne quedaban sepultados ahí en el agua. ¿Vio? Y cuando salían del agua, ellos salían sin pecado, porque ellos habían sido lavados por el agua. ¿Vio? Eso fue una figura, por así decirlo, un ejemplo de lo que iba a ser. Lógicamente que hoy el bautismo no nos salva, el bautismo del agua. Usted puede bautizarse por agua y no ser salvo. Nosotros somos salvos por el bautismo de la cruz.
Jesús nos salvó. Cuando Él se bautizó, Él llevó a todos aquellos que iban a creer en Él, los llevó al bautismo, los llevó a la muerte, ¿no? Es decir, que nosotros cuando creemos en Jesucristo, entonces somos bautizados en la muerte de Cristo. Ese es el bautismo que nos salva, el bautismo de la muerte. Este bautismo de Juan era para purificación de la carne, pero el bautismo de Jesús era para purificación del cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. El de Juan solamente purificaba la carne, hasta que el hombre volvía a pecar con la carne y otra vez tenía que bautizarse. Tenía que volver a bautizar porque pecaba. Pero con Jesús no. Con Jesús, usted y yo fuimos bautizados una sola vez. Por eso la Biblia dice un bautismo, una fe, un Dios. Amén, gloria a Dios. No hace falta bautizarse siempre. Entonces, acá está explicando cómo fueron los hechos. Jesús, Dios lo levantó por Salvador a Israel. Y después, primero vino Juan el Bautista, dice, ¿no? Y predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. No a la iglesia, a todo el pueblo de Israel. Juan el Bautista no era un apóstol de la iglesia, no era un predicador de la iglesia todavía no había sido edificada, todavía la iglesia no había sido traída, no se conocía la iglesia todavía. Entonces Juan, Dios le mandó a él que bautizara al pueblo de Israel para que ellos pudieran ser lavados de sus pecados. Y el 25 dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensás que soy yo? ¿O quién pensás que soy? No soy yo él, el Mesías. No soy yo el Salvador, estaba diciendo él. Mas he aquí viene detrás de mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Quiere decir que los gobernantes, ¿vio?, los profetas, los fariseos, los seduceos, los sacerdotes, los levitas, ellos, al condenarle a Jesús, ellos no estaban cumpliendo con la profecía que había relacionado al Salvador. Ellos tendrían que haberlo recibido, tendrían que haberlo coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en vez de eso lo crucificaron. Y sin hallar en él, en Jesús, causa digna de muerte. No había ninguna causa de muerte para Jesús. Buscaron y buscaron para acusarle, pero él no tenía ninguna culpa de nada. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase, los israelitas, no la iglesia. La iglesia todavía no existía ahí. Que lo matase. Pero estos fueron los principales del pueblo de Israel, los sacerdotes, los seduceos, los fariseos. Ellos lo odiaban terriblemente a Jesús. El pueblo no. Muchos del pueblo creían en Jesús. Lo amaba a Jesús. Muchos judíos lo amaban a Jesús. No, entre ellos los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles eran judíos. Creo que la mayoría, no sé si todos. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Porque dice en el 28, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas,
quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Amén, gloria a Dios. Pero ahí esa es la manera que ustedes tienen que hablar con sus parientes, con aquellas personas que ustedes quieren que ellos vengan a la iglesia, que ellos vengan y conozcan a Dios. Ustedes tienen que hablarles como está escrito acá en la Biblia. Y la palabra tiene poder cuando sale de la Biblia, ¿no? Entonces usted busca la Biblia, agarra el capítulo 13, desde el versículo 20, del 24, usted le lee, mirá cómo dice la palabra de Dios. Y habiendo cumplido todas las cosas, el 29, que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, los cuales Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, a los judíos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto al que le levantó de los muertos, le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, para nunca más morir. Amén, gloria a Dios. Jesús nunca va a poder morir. Amén, gracias, Señor. No, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. ¿Vio? Lo que él le prometió a David lo iba a dar también a nosotros. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, por medio de Jesús. Dios les perdona los pecados. Si ustedes creen, todos los pecados que ustedes cometieron son borrados delante de su presencia. Gracias, Señor. Dios no los ve como pecadores ahora. Ustedes tienen que creer nomás. No tienen que hacer otra cosa sino creer en Jesús con todo su corazón y recibirle: Señor, yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Y todo en el 39. En el 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Es decir, justificado significa, delante de Dios significa que Dios no le ve pecado, no tiene ningún delito, justificado. Y en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y si alguien la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. ¿No? Fíjese, ¿no? Y ahí comenzó el Evangelio, ahí comenzó la iglesia gentil, ahí comenzó la iglesia que hoy nosotros estamos perteneciendo a esa iglesia. Porque nosotros, como ellos, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador, ¿no? En eso creemos nosotros, y que Él es la cabeza de la iglesia. Y si cometimos pecado,
Nuestros pecados fueron limpiados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo borró todos nuestros pecados. Porque se acuerda antes como el diablo venía y nos acusaba. Sí, pero vos hiciste eso. Sí, pero vos hiciste lo otro. ¿Qué vas a hacer santo vos? ¿Qué vas a hacer cristiano vos? Mirá lo que hiciste ayer, mirá lo que hiciste antes de ayer. Mirá lo que pensaste. Vos pensaste mal de este y pensaste mal del otro. Pero uno se levanta en fe y le dice al diablo, la sangre de Cristo borró todos mis pecados. Amén, gloria a Dios. Yo no tengo pecado delante de Dios. Gracias, Señor. Delante de Dios yo soy sin pecado, por eso soy justo. Gracias, Señor. Usted y yo, tal vez cometemos errores, pero eso no llega delante de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre impide. La sangre de Cristo impide. ¿Que podemos pecar? No. Porque lo que uno siembra, cosecha. Si uno siembra en la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Mas si uno siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que fíjese qué maravilloso, hermano. Ahora ustedes le van a acusar de que ustedes hicieron esto, lo hicieron lo otro, pensaron esto, pensaron lo otro. Y ustedes tienen que decir, la sangre de Cristo me limpió de todo pecado y de toda maldad. Y ahora yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. No por haber hecho algo, sino por haber creído. Por haber creído en Jesucristo, por haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y ahora puedo ir en cualquier momento del día y de la noche, presentarme delante de Dios y decirle, Señor, necesito tal cosa. Y el Señor le va a recibir. Porque ahora usted ya no es un pecador. Ahora usted es un hijo, santo, justo, perfecto. Y despedida de la congregación. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Fíjese. Todos querían seguir escuchando el Evangelio de la gracia. Pero viendo los judíos, ¿no?, a la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pero los judíos se levantaron, es como los religiosos de hoy. Si nosotros vamos con este Evangelio a una iglesia donde predican la legalidad y le decimos que el cristiano es salvo por la fe y no por las obras, que los cristianos no tienen que cumplir los mandamientos de Dios, sino que tienen que creer en Jesucristo, ellos se van a levantar en ira contra nosotros. Se van a enojar contra nosotros, ¿no? Y le van a decir a ustedes que nosotros somos mentirosos como a ellos, como le pasó a los apóstoles. Que los judíos se levantaron, dice. No, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿No? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con más fuerza, con más entusiasmo, ¿no?, dijeron, a vosotros, a la verdad, a los judíos, era necesario que se le hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, puesto que no juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Fíjese, nosotros le tenemos que dar valor a este Evangelio de gracia que nos lleva a vivir por fe y no por obra. Gracias, Señor. Nosotros ahora hacemos las cosas por amor, no para ganar un beneficio, porque nosotros tenemos todos los beneficios. Dios nos dio todas las bendiciones a nosotros, sus hijos, por medio de haber creído en Jesucristo. Le invito a ponerse de pie. Damos gracias, Señor, por esta reunión y gocémonos y alegrémonos, ¿no? Porque ahora somos hijos de Dios, sin pecados, sin culpa, ¿no? Y temamos al Señor y vivamos conforme a la carne, no, sino conforme al Espíritu. Vivamos conforme al Espíritu, andemos conforme al Espíritu. ¿Y qué es eso, pastor? Y vivir conforme al Espíritu es conforme a la enseñanza que usted recibe la palabra en la iglesia. Porque el consejo no viene de hombres, sino de Dios. Amén. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Amén. Gracias por esta salvación Gloria tan grande. a tu nombre, Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te dignaste, Gloria Señor, a salvarnos a nosotros, Aleluya. que no Gracias, teníamos Señor. parte, Amén. que no teníamos Sí, nada, Señor.
que no nos podíamos acercar a ti, Señor, que no teníamos la gracias, palabra, Señor. que no teníamos el Espíritu. Gloria a Señor, Dios. nosotros que éramos lo vil del mundo, lo Sí, menospreciado Señor, de este amado. mundo, Señor, tú nos escogiste a Amén. nosotros, nos llamaste a nosotros, Sí, Señor, gracias. Señor, para que seamos salvos y para que tengamos vida eterna. Amén. Ayúdanos a agradarte en todo, Gloria a en Dios. toda nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, Señor. Bendice a los hermanos que están presentes, a las hermanas, guárdalos de regreso a sus hogares, protégelos de todo mal. Sí, Padre. Y te pedimos, Señor, por la iglesia local, por esta pequeña iglesia, que se haga tu voluntad, Padre, en el Amén, nombre de Señor. Jesús. Gloria Amén. a Dios. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado. Amén. Gracias, Señor.